Bienvenida a este webinar de Ciencia de los Datos para aplicaciones en logística, en su segundo componente, Ambiente Anaconda Spider y Programación Básica. En este módulo miraremos cómo se descarga Anaconda con su versión de Python 3.7, la cual emplearemos o es recomendado que empleamos dado que tenemos los tutoriales para el uso de paquetes y la descarga de los paquetes adicionales que emplearemos. Adicionalmente miraremos los elementos básicos de los elementos de cualquier programación, que son variables, definición de variables, tipos de variables, procedimientos y funciones, específicamente para Python. Y también miraremos un tema un poco sobre una introducción a programación a objetos. Bueno, entonces, para descargar Python, vamos a anaconda.com download en nuestro navegador. Y allí encontraremos las versiones, la última versión para instalar de Windows, de Mac y de Linux. ¿Ok? La última versión que tenemos hoy en día, el 2 de febrero del 2021, es Windows 3, es Python 3.8. Sin embargo, tenemos los tutoriales para Python 3.7. Entonces, si yo quiero descargar no la última versión, sino una versión en específico, voy a la página Repo Continuum Archive y allí encontraré las diferentes versiones que han venido saliendo. La versión para Python 3.7 es este link que está aquí abajo. Es importante aclarar que hay Python 2 y hay Python 3. Python 2 digamos que ya es una versión bastante antigua que se seguía manteniendo porque había mucho código que todavía está sobre Python 2, pero hace ya unos 5 años o 8 años está Python 3. Y esa es la diferencia cuando vemos Anaconda 2 o Anaconda 3, es que estamos hablando sobre una nueva versión de Python. Nosotros vamos a utilizar siempre Python 3, ¿ok? Entonces, descargamos, abrimos Repo Continuum Archive. Y allí encontraremos, para los que quieran instalar la versión 3.7, que es la versión anterior, aquí buscamos Anaconda 3 2019-07. Anaconda 3 2019-07. Le podemos dar control F y aquí está la versión Anaconda 3 2019-07 para Windows. ¿Listo? Entonces aquí le podemos dar clic y empezamos la descarga. Una vez la descarga termine, veremos que aquí nos avisa que la descarga ha terminado. Acuérdense buscar exactamente Anaconda 3 2019.07 para Windows, versión de Windows, para 64 bits. Si ustedes creen que su computador de 32 bits, lo pueden verificar en sistema. La mayoría de sus computadores son 64 bits, entonces por favor descarguen la versión que es para su equipo. ¿Listo? Entonces asegúrense que es el 8664 en la página. ¿Sí? 8664. Anaconda 3 2019-07 Windows x86-64.exe.
Cuando una vez que descargue, abren la carpeta donde quedó descargada, le dan doble clic y siguen los procesos de instalación hasta que ya termine el proceso de instalación. ¿Listo? Una vez que lo hayan instalado, también es importante que quede instalado para todos los equipos y que se seleccione como que Windows 3 es el Python que va a quedar por default para su equipo. Ya podemos hacer uso de Python. Entonces voy a cerrar mi Python. ¿Y cómo busco un nuevo componente de Python? Voy a mi equipo, donde quedó el archivo ejecutable de Spider Anaconda para Python 3.7, digito Spider y ahí me aparece la red de Spider, el logo típico de la aplicación de Spider. Le doy doble clic y aquí ya me está abriendo Spider. Si su equipo no es de disco duro de estado sólido, puede demorarse un poquito, unos 2 minutos en abrir el Spider, no se preocupen, ¿ok? Entonces, una vez que les abre, les aparecerá una pantalla en blanco, como esta que está acá. ¿Listo? Así les aparecerá. Y les presento su ambiente de programación con Python 3.7. ¿Listo? Y ahí ya tenemos instalada en nuestro equipo Python 3.7. Python tiene dos ambientes de trabajo. La parte 1 es donde, bueno, tiene varios componentes Anaconda, ¿sí? La parte 1 es donde podemos introducir nuestro código, las líneas de programación que deseemos, y la parte 2 es nuestra terminal y nuestra consola. Bueno, entonces aquí podemos escribir nuestro código y aquí veremos los resultados y también lo podemos utilizar como un intérprete. ¿Qué significa eso? En la parte de intérprete yo puedo hacer operaciones matemáticas como si fuera una calculadora. 2 más 2, enter, 4. ¿Sí ven? Y aquí yo puedo hacer la programación. ¿Okay? Entonces, ambiente de programación acá donde puedo colocar mis líneas de código y aquí yo puedo trabajar en un ambiente y una consola. Lo que nos interesa a nosotros es trabajar el lenguaje como tal, la programación de códigos estructurados para realizar funciones y procedimientos y reportes complejos. Por lo tanto, vamos a utilizar la parte de programación y veremos los resultados en la consola. Primer ejercicio. En la terminal realice la suma 2 más 2. Entonces vayamos a la terminal, escribamos 2 más 2, coloquemos enter y miremos que nos va a regresar el valor de 4. Acá. 2 más 2, 4. ¿Listo? Bueno, ya vimos que es Python, que tenemos allí un ambiente de programación que es open source y por lo tanto lo podemos utilizar en nuestro trabajo, lo podemos utilizar en nuestro computador y ya es para que ustedes desarrollen la competencia en el tema de ciencia de los datos para trabajar todo lo que ustedes quieran en Data Science. Bueno, y hoy empezamos con los tipos de variables y los comandos básicos. En Python no se declaran las variables inicialmente, sino a medida que se van usando, se van asignando. Esta es una característica diferente a otros lenguajes de programación. Y los tipos de variables, los típicos tipos de variable que tenemos son enteros. ¿Cómo define un entero? Cuando le coloco un valor, cuando asume esa variable un valor entero, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 35. Otro tipo de variable es el long, que son grandes enteros. El entero normal tiene una restricción de capacidad, ya pues él identifica si ese entero es grande y utilizamos el long, el tipo de variable long. El tipo de variable real
es aquellos que tienen decimales. Acuérdense que como es un software, el idioma de esto es el inglés, entonces por lo tanto utilizamos la notación en vez de coma el punto. Entonces un decimal se interpreta con un punto, 1.5 es el decimal. Tenemos otro tipo de variable que es string, es una cadena de caracteres. Característica de una cadena de caracteres es que se determina por la comilla doble o por la comilla sencilla al comienzo y al final. Y otro tipo de variable son los booleanos, que toman el valor de true o false, verdadero o falso, solamente pueden tomar esos dos estados. Bueno, en Python existen diferentes conjuntos, listas y diccionarios para almacenar colecciones de datos. Un conjunto es una colección no ordenada de elementos. Lo que queremos en todo nuestro trabajo de algorítmica es manejar vectores. Eso es tremendamente importante. Si ustedes piensan en un Excel, el Excel es un arreglo matricial, ¿sí? Ahí sí es como se representan los datos tradicionalmente. Y pues esos son arreglos, ¿sí? Aquí tenemos el arreglo, pues el tipo conjunto. ¿Qué tiene el tipo conjunto? Pues que no tiene elementos repetidos por dentro y es un número y tiene un número de elementos. Una forma de definir el conjunto, el arreglo, o la forma de definir un arreglo es con el corchete cuadrado y los elementos separados por comas. Aquí tenemos el conjunto de los productos que se venden en una panadería de la Javeriana. Se vende el pescadito, el combinado, la torta naranja, el salpicón y el pastel, ¿sí? Ese es el conjunto de platos en una cafetería. ¿Ok? Entonces si quisiéramos, podríamos colocarlo en Python, plato igual a, y así podríamos asignar a la variable plato el arreglo que tiene ese número de elementos. En este caso un conjunto, dado que no tiene elementos repetidos. Y las listas y arreglos son colecciones de datos no necesariamente del mismo tipo. Aquí tenemos el primer arreglo, productos, que tiene pastel, pescadito combinado. Tenemos otro arreglo que se llama también productos, que únicamente tiene el valor, unos valores allí, en este caso enteros. Y ordenamos el vector, el arreglo lista de precios, miramos que tiene elementos de tipo string, cadenas de caracteres y de tipo enteros. Entonces allá hacemos uso de que los arreglos en Python pueden tener datos no necesariamente del mismo tipo. Y las listas inmutables se llaman tuplas. Esas no van delimitadas por corchetes. Allí tenemos el ejemplo de precios. Eso es una tupla es inmutable, quiere decir que no voy a poder modificar los valores, son constantes. Esa es la diferencia. Vamos a hacer uso ampliamente de las listas, ¿sí? Todo el tema de optimización, todo el tema de análisis de datos son arreglos y los vamos a utilizar durante este curso, y los estudiantes de la maestría los van a usar todo el tiempo en la maestría de logística y transporte, los 2 años. El diccionario define una relación de 1 a 1 entre claves y valores, y un diccionario pues me permite almacenar múltiples atributos para cuando pues yo quiero utilizar este tipo de notación. Aquí tenemos el diccionario de datos básicos. En el diccionario de datos básicos tenemos que hay unos atributos. Ellos son nombre, apellido, cédula, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil. Y cada uno de esos atributos tiene un valor. Si le asignamos un valor, entonces a nombre le asignamos una cadena de caracteres, Leonardo José. Cédula, vemos que lo estamos asignando no como un entero, sino como una cadena de caracteres. Eso es utilizado también en las bases de datos, viene el concepto de base de datos. Y lo que podemos hacer es después colocar ese diccionario en un arreglo para guardar una gran cantidad de diferentes del diccionario que me define las características de una persona. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan importante el diccionario hoy en día? Porque la transferencia de información entre los servicios web, entre los diferentes sistemas de información y todo este tema de la visualización de datos y el front-end utiliza
los JSON, que es un estándar ampliamente utilizado hoy en día para transferencia de datos, y todo el paradigma está soportado sobre los diccionarios. Entonces es muy importante que aprendamos a manejar diccionarios también. Los operadores aritméticos, la suma, aquí tenemos un ejemplo, como lo habíamos visto, 2 más 2, así es como hacemos una suma. Resta, el símbolo de resta, hay un tema de negación, la multiplicación es un asterisco, el exponente, si queremos elevar algo, utilizamos doble asterisco, división, el símbolo tradicional de división. Si solamente queremos la parte entera de la división, doble división y el módulo. Y vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, por favor, vamos a copiar las líneas 8, 9, 11, 12, 13, 16 en nuestro botón de Spider, en nuestro ambiente de programación de Spider, y después le damos clic al botón verde. Entonces ahí es clic para ejecutar y vemos qué es lo que pasa en la consola. Entonces por favor pongamos pausa, intentemos copiar la línea 8, 9, 11, 12, 13, 15 y 16 y ejecutemos. Si no nos imprime 8, 8 y 10 y el valor de la multiplicación que está allí, es porque cometimos un error en ese código. Entonces si hay un error, pues lo intentamos hasta que nos dé, hasta que corra él. Y vemos que él está funcionando. Bueno, entonces por favor hagan el ejercicio, pongan pausa y copien esas líneas. Bueno, entonces les debió haber quedado que A igual a 5 más 3, print A, y debe ser algo así. Ejecutamos y aquí nos da el 8. Aquí voy a quitar estos elementos de acá. Tengo para un ejercicio posterior. ¿Qué es la triple comilla? La triple comilla es para hacer anotaciones, ¿sí? Este texto no se va a ejecutar. Todo lo que esté entre la triple comilla no se va a ejecutar. Es lo mismo que pasa aquí arriba. ¿Listo? Entonces, todo lo que se ejecute tiene que estar, tiene que ser coherente de acuerdo a la lógica de programación para que él ejecute. Lo ejecute y miren, me da 8. Ustedes terminan de copiar el código adicional y ahí podrían ver qué es lo que pasa con las variables y cómo él está asignando variables. ¿Listo? Entonces acabamos de hacer nuestro primer código. Ahora vamos a ver el tema de los ciclos. Los ciclos es ejecutar una iteración tantas veces como nosotros deseemos hacerlo, como nosotros le digamos al computador, a ese código que haga esa iteración. Python, aquí vamos a entender que los bloques de código en Python se mantienen, se le identifica por la indentación. Quiere decir el número de espacios que hay entre el comienzo de la línea y el primer carácter diferente al espacio en ese renglón. Y debemos mantener el mismo número de espacios. Y eso sí, con eso Python entiende, el lenguaje de programación entiende que todo lo que esté con esa misma indentación va dentro de esa definición, dentro de ese paquete, dentro de ese bloque de código. Bueno, entonces otra característica, los bloques de código también se caracterizan con el delimitador 2 puntos. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de un ciclo. Bueno, entonces vamos a copiar la línea 8 y 9 y vamos a mirar qué es lo que él hace. ¿Listo? Entonces aquí este ciclo identifica una variable i que va a tomar los valores. For i in range significa que la variable i va a ir desde el valor 1 hasta 1 antes del último, del que termina. Entonces va a tomar los valores de 1, después ejecuta lo que esté dentro del bloque de código, así le suma una unidad. Entonces ya antes i era 1, ahora i toma el valor de 2, le suma 1
y toma el valor de 3, imprime y toma el valor de 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que i tome el valor de 10. Vamos a ver que él no imprime hasta el 11. Aquí le podemos decir cuál es el valor inicial de i. Si solamente colocamos un parámetro en el for, él inicializa la variable en 0 y la termina, bueno, y pues sí la termina en el parámetro que coloquemos allí. Entonces hagamos el ejercicio. For i in range 1 a 11, dos puntos, print i. Pues si yo no quiero que se ejecuten esas líneas, les coloco un numeral. For i in range del 1 al 11, print i, y miren lo que pasa. Me imprime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Entonces acabamos de hacer nuestro primer ciclo. ¿Ok? El while es otra estructura, pero aquí agregar una unidad cada vez que se hace la iteración se le tiene que declarar explícitamente. Entonces aquí ejecuta mientras que i sea menor o igual a 10, él va a ejecutar lo que está en ese bloque de código. ¿Ok? Entonces aquí lo primero es que yo debo declarar explícitamente cuál es el valor inicial de i. Mientras que sea menor o igual a 10, haga lo que yo quiero dentro del bloque de código. Aquí quiero que me imprima i y explícitamente le tengo que definir y me toma el valor que tenía antes i más una unidad. Entonces el resultado de la primera iteración es que i toma el valor de 2, en la tercera es que i toma el valor de 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, por favor, colocamos pausa y hacemos el 8, colocamos en Python, en nuestro Spider, la línea 8, 9 y 10. ¿Listo? Y aquí llegamos a los condicionales. Aquí podemos hacer comparaciones y de acuerdo a la comparación hay un bloque de código. Aquí tomamos un valor a igual a 2 y los condicionales están definidos por el if y por el else. Aquí ese código lo que quiere decir, si a, en caso de que a sea menor de 5, imprima el número es menor que 5. Allí podría terminar el código simplemente con la pregunta, pero también le podemos anexar otra parte al código con el else después de un if, y donde si no se cumple la primera condición, va a ejecutarse esa parte del código. Nos va a imprimir que el número es mayor o igual que 5. ¿Sí? Entonces, nuestro primer concepto e introducción a los condicionales. Por favor, pongan pause y copien la línea 8, 9, 10, 11 y 12. Bueno. Seguimos. Ahora vamos a trabajar con listas. Una forma de declarar una lista, que es un arreglo, es definir una variable, a vector en este caso. Podemos colocarle cualquier nombre que queramos. Yo tengo por costumbre los arreglos colocarles una a para identificar que es un arreglo. El carácter reservado para identificar arreglos es el corchete cuadrado inicio y corchete cuadrado final. Podría colocarle corchete cuadrado inicio 1, 2, 1, 2, 3, 4 y cerrar el corchete. Eso significaría que el vector tiene 4 elementos. 1, 2, 3, 4. En este caso tenemos un vector vacío. ¿Ok? Pero a los vectores vacíos yo les puedo agregar valores, o a un vector lleno también yo le puedo agregar valores. Con la instrucción, la definición del vector que me define la variable que me define el arreglo, con la palabra reservada append. Entonces le puedo colocar, en este caso, a vector.append y el elemento que yo quiera agregarle a ese vector. Entonces,
En este caso voy a hacer un ciclo que la variable i va a tomar los valores entre 1 y 10 y va a agregar a vector cada uno de esos elementos. Y vamos a ver cómo queda generado el vector, el arreglo a vector. Entonces, por favor, coloquemos líneas 8, 9, 10 y 11. Entonces, lo voy a hacer con ustedes, el que quiera poner pausa, o lo voy a hacer con ustedes también. Entonces, estas líneas, para que no se ejecuten, a vector, corchetes, for i in range de 1 a 11 y a vector punto append i. Y regresando de la indentación, otra vez sin ningún espacio, le coloco ahora sí, una vez que termine ese bloque de código del ciclo, que me imprima los valores que tiene a vector. Y vemos que cree el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si yo quiero borrar los elementos que están en la consola, tecleo clear. Y ya con eso se me va a borrar los elementos que tenía en la consola. Y aquí otra vez ejecuto y me da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Entonces acabamos de crear nuestro primer arreglo. Continuamos con la sesión. Y vamos a hacer uso de nuestro primer paquete. El primer paquete que vamos a utilizar es el paquete random. Este paquete genera números pseudoaleatorios. Y aquí vamos a crear un vector con 10 elementos aleatorios. Eso es lo que significa esas líneas de código. Importar el paquete, en la línea 9 creamos el vector, en la línea 10 generamos el ciclo, en la línea 11 agregamos, llamamos la función random.ranInt que me trae los números enteros entre 1 y 100, el límite inferior y el límite superior entre los que yo quiero que traiga los valores son incluyentes. Aquí me va a generar unos y es posible que me genere también el 100. Y los números enteros, randInt, eso es lo que significa, entre 1 y 100, 1, 2, 3, 98, 99, 100. Los 100 elementos, ¿listo? Y le decimos print a vector. Lo voy a escribir con ustedes, el que quiera poner pausa, pero lo importante es que lo hagan en sus equipos. Entonces, aquí como son varias líneas de código, simplemente las convierto en comentarios para que no se ejecuten. Y importo mi paquete, generalmente donde se hacen las importaciones, al comienzo. ¿Sí? Aunque las puedo importar durante el código, es posible que lo haga por ser el tema de un tutorial, pero siempre hacemos las importaciones al comienzo de nuestro código. ¿Ok? Entonces, a vector igual corchete vacío, corchete cerrado, quiere decir un vector vacío, donde por i declaramos la variable i que es la que se va a ejecutar para el ciclo, entre el rango de 1 a 11 y a vector le vamos a agregar de nuestro paquete random la instrucción randInt y como parámetros recibe el inferior, el rango, el elemento inferior y el elemento superior del rango que queremos. Y después le voy a decir que me muestre en consola los elementos que tiene a vector. Entonces, ¿qué creen que va a pasar cuando lo ejecute? Cada vez que lo ejecute va a generar una lista de números con números aleatorios diferentes. Entonces, esta vez es 70, 34, 17, 10. Esta vez es 98, 4, 13. Esta vez es 98, 42, 53. Esta vez es 70, 40, 38, 2. Esta vez es 17, 25, 93. ¿Listo? Cada vez que lo ejecuto genera números aleatorios diferentes.
Bueno, una vez que yo genero vectores, es importante que yo pueda acceder a los elementos del vector. ¿Cómo hago yo para acceder a los elementos de un vector? Con la variable, genero una variable, creo una variable y esa variable es igual a el nombre del arreglo y entre corchetes la posición a la que yo quiero acceder. ¿Sí? Entonces podemos podemos escribir las líneas 8, 9, 10 y 11 y él lo que nos va a imprimir es los elementos de cada uno, o sea, en la posición 0, en la posición 1, que tiene A vector en la posición 1, que tiene A vector en la posición 2 y que tiene A vector en la posición 3. Noten que aquí solamente hay un parámetro, quiere decir que él va a empezar en 0 y va a llegar hasta el tamaño del vector, eso es lo que significa el comando length o la palabra reservada len. Len significa tráigame el número de elementos que tiene este objeto. Entonces, este objeto tiene 4 elementos y va a empezar en 0 este ciclo, desde 0 hasta 4. No incluye el 4, 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Hagámoslo. ¿Listo? Entonces, es importante que nosotros lo hagamos, copiemos, digitemos estos códigos a unas instrucciones para ir soltándonos y desarrollando la competencia, que es lo que queremos en programación. Si no hacemos los ejercicios, créanme que no aprendemos, no desarrollamos la competencia. Entonces, A vector es 1, 2, 3, 4. For i in range el len de A vector y aux igual a vector y imprimimos. Entonces aquí nos va a imprimir, cada vez que haga el ciclo va a imprimir el valor de aux, el valor que tomó aux. Y que me imprime el 0 en la primera iteración, el 1 en la segunda iteración, el 2 en la tercera iteración y el 3 en la cuarta iteración. ¿Sí? Saliéndome del bloque de código que hace parte de ese ciclo, miren que yo para acceder al primer elemento de A vector le coloco 0, A vector 0. Y ahí que me trae el 1. ¿Sí? Para imprimir con comentarios, pues digamos para imprimir varios elementos cuando hago la impresión. En este caso, algo que me ayude a mí a entender, a identificar dónde estoy imprimiendo, le puedo colocar comas dentro del print. Un print puede imprimir varios elementos separados por la coma. En este caso, voy a imprimir un string, una cadena de caracteres que me va a ayudar a identificar qué es lo que está pasando dentro de ese print, en ese print. Entonces, en la línea de código 36 estoy imprimiendo las posiciones o los elementos del vector. Es una cadena de caracteres, coloco print y él me va a colocar la cadena de caracteres elemento vector y el elemento en la posición 0 de A vector, del arreglo A vector. De 1 me imprime el elemento del vector es 2 y el elemento del vector 3 es 4. Entonces, el elemento del vector es 4. Vemos que él está ejecutando todas las líneas que están activas. ¿Sí? Listo. Entonces ya sabemos cómo acceder a los elementos de un vector. Y ahora vamos a hacer los ejercicios del 1 al 10. ¿Ok? Vamos a generar una lista de 10 elementos aleatorios entre 1 y 100 y sumar todos los elementos y evaluar si la suma es mayor que 500. Entonces vamos a generar una lista. Ya sabemos cómo generar una lista. Esa lista tiene que debe tener 10 elementos y debe generarse con números aleatorios entre 1 y 100. Y debemos hacer una estructura, no utilizar alguna palabra que es de Python, sino como con ciclos
para que entendamos, son ejercicios para desarrollar la competencia para hacer ciclos que son fundamentales, ¿sí? En la programación. Vamos a hacer un ciclo, un for, que recorra todos los elementos del vector y evalúe si la suma es mayor que 500. Entonces se ejecuta. Él hace la suma de los elementos que tiene el vector y con un condicional me dice es mayor que 500 o es menor que 500. El segundo ejercicio es generar dos listas de 10 elementos con números aleatorios y generar una tercera lista donde cada elemento sea la suma de los elementos de las dos listas generadas en la misma posición. ¿Eso qué quiere decir? Entonces con un Excel vamos a mostrar el ejemplo. Vamos a generar dos listas con números aleatorios. Aquí vamos a generar la lista, digamos que aleatoriamente me dio eso. Otra lista con números aleatorios. Cada vez que lo ejecuten, pues les van a dar números diferentes, pero en este caso es para mostrar lo que hace, lo que se les está pidiendo en el ejercicio es generar dos listas con números aleatorios. Digamos que aleatoriamente me dieron esas dos listas y es generar una tercera lista con ciclos que haga donde el primer elemento es la suma de los primeros elementos de las otras dos listas, o sea, de los elementos en la posición 0. Para este caso es 11, para este caso es 12, para este caso es 13, para este caso es 14. Conceptualmente, ya que todos manejamos Excel, para este caso, ese es el resultado, ¿sí? Cogemos el primer elemento, el elemento en la posición 0 de la lista 1, el elemento en la posición 0, el elemento 2 y generamos el primer elemento, el elemento 0 de la nueva lista que va a generar este procedimiento, este ejercicio. Todavía no hemos llegado a la parte de procedimientos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, por favor, pongamos pausa y tratemos de hacer esos ejercicios. Después, hagamos los ejercicios 4 y 5, que son búsquedas en Google, todo lo que queremos hacer. En Python, el mejor profesor que hay para Python de todos los elementos, de todos sus componentes que hay, es Google, ¿sí? Entonces, en Google ponemos How to sort a list with Python. Las preguntas las hacemos preferiblemente en inglés porque la comunidad es más grande en inglés de lo que queremos hacer y allí vamos a encontrar ejemplos de lo que tenemos, de cómo hacer la pregunta que tengamos. ¿Listo? Entonces, por favor, pongamos pausa y hagamos los ejercicios 4 y 5. ¿Listo? Espero que ya hayan hecho los ejercicios 1, 2 y 3. Bueno. Bueno, ahora pasamos a la parte de ejercicios, funciones y procedimientos. Aquí, ya. Ejercicios, aquí. Funciones y procedimientos. Bueno, empezando funciones y procedimientos, la instrucción def es un comando reservado para hacer la definición de una función o un procedimiento. Acordémonos que la indentación es como se determina cuáles son los bloques de códigos. Utilizamos la palabra reservada def, el nombre que queremos para la función del procedimiento y unos paréntesis y unos dos puntos. Dentro de los paréntesis van a venir los parámetros que va a utilizar esa función o ese procedimiento. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Listo?
Bueno, entonces por favor copiemos las líneas 2, 3, 4, 5 y 6. Yo las voy a copiar con ustedes y vamos a ver qué es lo que hace este procedimiento. Este procedimiento lo que hace es que dado como parámetro algún valor que dentro de nuestro procedimiento, dentro de nuestra función se va a llamar x, la función va a regresar el valor al cuadrado. Eso es lo que significa la palabra reservada return. La palabra reservada return significa regréseme un valor, una variable, un elemento, un objeto. Las funciones siempre regresan algo, ¿sí? Mientras que los procedimientos se ejecutan y no necesariamente me regresan algo per se. Pero ya vamos a ver cómo son ampliamente utilizados los procedimientos. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva, por favor copiemos la línea 2, 3, 4, 5 y 6 y miremos qué es lo que hacen. Lo voy a hacer con ustedes para explicar. Pero me parece importante que pusieran pausa, inténtenlo hacer y después lo hacen conmigo. ¿Listo? Entonces, def cuadrado, el parámetro lo voy a llamar x, que me regresa x al cuadrado. Entonces, en triple comilla, no quiero que se ejecuten nada de esas líneas anteriores y simplemente quiero que se ejecute la instrucción 3940. Cuando yo ejecuto, miren que no pasa nada. Las funciones no se ejecutan ni los procedimientos hasta que yo no las llame. ¿Listo? Entonces voy a llamar la función out, es una variable que acabo de crear que me va a guardar el resultado de la función cuando yo la llamo, cuadrado con un valor. Tengo dos en el ejercicio, cuadrado. Y le digo imprímame en la consola, en la parte de aquí, el aux. Entonces, para que veamos qué es lo que está pasando, primero voy a borrar. Ya no me queda nada en la consola. Y ejecuto y miren cómo él me imprime el 4. Si como parámetro le paso un 10, me debe regresar un 100. Si como parámetro le paso un 1000, me debe regresar un 10.000. ¿Sí? Si como parámetro le paso un 3, me debe regresar un 9. Entonces, esta es una función que tiene la palabra reservada return. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el procedimiento. El siguiente ejemplo muestra cómo realizar un procedimiento. Miren que el procedimiento no tiene la palabra reservada return. Entonces, ¿cómo se declara el procedimiento? Igual que la función, de la palabra reservada def, el nombre del procedimiento y los parámetros que yo quiero que se utilicen con los que yo diseño mi procedimiento y los dos puntos. Respetando la estructura de código, de bloques de código, la indentación, todo lo que esté con el mismo número de espacios va a estar dentro de este procedimiento. Y aquí lo que hace este procedimiento es que todo lo que esté dentro de la lista, dentro del parámetro vector, le va a agregar 2 unidades. Entonces, a vector en la posición que esté el i, va a coger el vector en esa posición y le va a agregar 2 unidades. Entonces, por favor, copiemos la línea 2, 3, 4, 6, 7 y 9 y ejecutemos. Pongamos pausa y lo pueden hacer ustedes solos y después lo hacen conmigo si quieren. ¿Listo? Bueno, para empezar, pues para que no se ejecute lo anterior, declaro la función genero. Aquí me sobra el 0, lo pongo solo porque quede igual a lo que teníamos.
Aquí lo que hago es que modifico los valores del vector de que reciba como parámetro. Vector i, vector en la posición i más 2. Entonces, ejecuto y miren que no pasa nada, porque no estoy llamando el procedimiento. Quiero que ese procedimiento se ejecute. Declaro un vector a números es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumar elementos, llamo el procedimiento y entrego su parámetro e imprimo cómo él me va a transformar mi vector a números. Pues, ¿qué es lo que creen que ustedes que creen que era lo que hacía? El elemento inicial era el vector a números, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese procedimiento, aunque no me regresa nada, realmente lo que hace es que coge el vector inicial y lo modifica y le agrega 2 unidades a cada elemento. Entonces, si el primer elemento era 1, lo vuelve un 3. Si el segundo elemento, el elemento en la posición 1 o el segundo elemento era 2, 2 más 2, 4, 3 más 2, 5, 4 más 2, 6. Y vemos cómo ahora a números es ese vector que estaba apareciendo allí en la consola, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, esto es lo que hace un procedimiento. ¿Cuáles son los procedimientos que queremos? Porque no utilizamos simplemente return, porque lo que queremos es hacer un procedimiento que se cuelgue a la base de datos de la organización, ejecute unas buenas líneas de código con todo el procesamiento de los datos y me genere un reporte. ¿Sí? Ojalá puede ser un reporte en Excel que sea enviado por correo electrónico a los posibles destinatarios con los que yo he acordado que debe ser entregado ese reporte, o puede ser a otra base de datos auxiliar, un OLAP, para que sea consumido por un servicio web, por alguna arquitectura o alguna forma como Power BI que despliegue los resultados de todo el procesamiento en la nube. ¿Sí? Hay diferentes formas de mostrar los resultados. O podemos tener nosotros también nuestra propia capa de visualización, nuestra visualización, nuestro front-end, mostrando nuestro dashboard. Y todo el procesamiento se hizo en Python. Listo. Hasta aquí el tema de procedimientos. Y ahora hagamos las funciones, los ejercicios de funciones y procedimientos. Primero, crear una función que calcule el área del cuadrado, el parámetro de ingreso, donde el parámetro de ingreso es el tamaño de los lados. Segundo, crear una función que calcule el área de un rectángulo. Entonces, recuerden que deben tener dos parámetros. Los parámetros deben ser los tamaños de los lados. ¿Cómo modificarían esa función para que pueda obtener dos parámetros? Tercero, cree una función que reciba como parámetros dos números y como resultado entregue el siguiente texto de acuerdo a la condición. Si son iguales, si el primero es mayor que y si el primero es menor que. Cuarto, cree una función que daba como parámetro de entrada una lista de números, regrese la suma de todos sus elementos. Entonces, como función, declaremos la función con la palabra reservada return, que recibe una lista, como parámetro recibe una lista de puede recibir cualquier lista, puede tener 10.000 elementos, puede tener 5 elementos, puede tener 43 elementos, el número que sea, la lista que sea, con enteros o reales. Y ella lo que hace es que independientemente del tamaño, la función identifica con la palabra reservada len el tamaño del vector y va sumando los valores. ¿Cómo se hace el cuarto ejercicio? Se inicializa antes del ciclo una variable suma o contador de suma con igual a 0. Se recorre
En la primera iteración se va recorriendo, en cada iteración se le va asignando a ese valor de suma, de contador suma, se le va colocando el valor contador suma más el elemento en la posición que estoy recorriendo. ¿Listo? Entonces, en el primer elemento, antes del ciclo es 0, después de la primera iteración toma el valor de 0 más el vector en la posición 0. En la segunda iteración, contador suma es igual a contador suma más el elemento en la posición 1, así en la posición 2, en la posición 3, y así yo voy garantizando que se van sumando todos los elementos de la lista, sin utilizar la palabra reservada sum. En el quinto, crea un procedimiento que tenga como parámetro dos listas de números. En cada lista que garantiza que en las dos listas tengan el mismo número de elementos, y sumo el elemento iésimo del primer vector al elemento iésimo del segundo vector para todas las posiciones de la lista 2. Entonces, es hacer un procedimiento que reciba dos listas y genere una tercera lista como resultado de la suma de los elementos de las posiciones, de esas mismas posiciones de los otros dos vectores. Entonces, por favor, pongamos pausa y tratemos de hacer estos ejercicios. Bueno, espero que hayan terminado los ejercicios. Las respuestas a los ejercicios están en un video anexo, pero espero que primero intenten hacerlos. Y ahora continuamos con los conceptos de variable local y variable global. Yo puedo definir variables globales que están fuera de las funciones y los procedimientos. Y las variables que yo cree dentro de las funciones y los procedimientos no son accedidas ni globalmente, donde está digamos, fuera de los procedimientos o la función, ni pueden ser accedidas por otras funciones o procedimientos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la variable a es una variable global. La función concepto puede leer la variable, lo que está almacenado en la variable a. Y yo en este caso estoy definiendo la variable b dentro del procedimiento concepto. Una vez se ejecuta el procedimiento concepto, la variable b desaparece, ¿sí? Ya no puedo acceder a ella porque es únicamente válida cuando se ejecuta el procedimiento. Entonces, cuando yo ejecuto concepto, veo qué valores toma a toma el valor de 2, b toma el valor de 2 más 3, pero ya no podría acceder a la variable b. Ejecutemos la línea 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y miremos qué es lo que está haciendo. Una vez terminemos, intentemos quitar ese numeral de la línea 16 y coloquemos print b al mismo procedimiento y veamos qué pasa, cómo se genera ese error, dado que b ya no es posible accederla desde la posición global del procedimiento. Entonces, conmigo eso es lo que hacía esta parte del código. La ejecuto y a toma el valor de 2. Dentro del procedimiento imprimo a. B me toma el valor de a, que es la variable global, la puedo acceder. A más 3 es 5. Y puedo imprimir b. Ahí es donde le digo imprímame el 5. Ejecuto la variable concepto, el procedimiento concepto. Puedo imprimir a y ahí me trae el 2, entonces 2, 5, 2, por eso me imprime 2, 5, 2. Ahora, si le quito el print, miren que ya de una vez me está diciendo que hay un error ahí. B no está definida, porque B está definida dentro del procedimiento concepto. B no puede acceder en la parte global de este código. Y si yo intento ejecutar, me dice B no ha sido definida, por lo tanto no me puede traer ningún valor. Me genera un error, ¿sí? Este código no ejecuta, llega hasta la línea 85 y de ahí para allá no ejecuta el resto. ¿Listo? Entonces es importante tener en cuenta que es una variable global y que es una variable local y que las variables locales no pueden ser accedidas globalmente ni por otros procedimientos ni por otras funciones.
Y llegamos a la parte de objetos. Los objetos, la programación orientada a objetos es básica para la programación. Todos los paquetes que ustedes van a utilizar se basan en objetos. Nosotros, como dependiendo de hasta qué nivel de usuarios, pues lo que utilizamos es reutilizamos los paquetes y hacemos funciones y procedimientos, estructuras de código para que ejecuten los reportes, pero si quisiésemos trabajar en equipo y que nuestro software sea consumido por otros programadores, necesitamos utilizar objetos, ¿sí? Necesitaríamos utilizar objetos. También hay procedimientos nuestros bastante avanzados que podríamos utilizar utilizando los paradigmas de objetos. Y bueno, queda como un tema que es importante que conozcamos, que está la programación orientada a objetos. Los objetos son entidades que tienen unos métodos y unos atributos propios y que pueden ser y también, bueno, que pueden ser utilizados por alguien que los reutilice, por otro objeto que los reutilice, que los herede. Bueno, la identidad de un objeto es algo fundamental porque es el que lo diferencia, es el que lo crea, ¿sí? Entonces la identidad del objeto es cuando se crea ese objeto. Y un objeto contiene toda la información que permita definirlo, identificarlo frente a otros objetos y tiene sus atributos y sus métodos. ¿Cuál es el concepto de un objeto? Se define por una clase. Un objeto es una instancia de una clase que ha sido creada. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la clase rectángulo. La clase rectángulo tiene unos atributos que son A y B. Self A y self B es la forma como en Python se determina cuáles son los atributos del objeto. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se definen los atributos del objeto? Cuando yo coloco def doble guión bajo init doble guión bajo self lado A lado B, significa que cada vez que yo ejecute que creo una instancia de la clase rectángulo, debo crearla con dos parámetros, que son los parámetros A y los parámetros, el parámetro lado A y el parámetro lado B. No me va a permitir crearlo si yo no le coloco como parámetros los dos valores para crearlo. Cuando yo cree el rectángulo, una instancia de rectángulo, de la clase rectángulo, los valores de sus lados van a quedar almacenados en A y B, en self A y en self B. Siempre que yo utilice, que quiera hacer uno de los métodos que definen a una clase, a un objeto, por ejemplo, en este caso, el método área, que me regresa, que es una función que me regresa al área, y el método perímetro, que también me regresa el perímetro, para llamar a los atributos de ese objeto, debo llamarlos con la palabra reservada self. Entonces, cuando yo defino def area self, quiere decir el método area o sea, recibe como parámetros las propiedades de esa clase. Entonces, def area self, así es como defino el método area, que en este caso es una función, donde creo la variable el resultado del área es igual a los atributos de ese objeto para esa instancia self A por self B, o sea, los lados A y los lados B. Perímetro, resultado perímetro debería ser la palabra que está allí, que quedó resultado área, pues resultado perímetro igual a 2 por el lado A más 2 por el lado B. Los atributos lado A y lado B, o sea, self A y self B. ¿Por qué? Porque allí es donde están almacenados para ese objeto los valores del lado A y los lado B en el modelo que yo definí para representación de ese rectángulo. Y bueno, entonces hasta ahí es la definición de la clase rectángulo, hasta la línea 16. De la línea 7 a la línea 16 fue la definición de la clase rectángulo. Yo ejecuto eso y no pasa absolutamente nada. No se ha creado una instancia de la clase rectángulo. Cuando yo genero una instancia del rectángulo,
de la clase rectángulo es en la línea 17. Rectángulo 1, o sea, la instancia, el objeto que ahí sí yo creo el objeto rectángulo 1 es de la clase rectángulo que recibe como parámetros 5 y 3. El lado A es 5, el lado B es 3. Si ejecutamos, colocamos print rectángulo 1A, vemos que él imprime el valor del lado A. Cuando le doy print rectángulo 1B, vemos que él me imprime en consola el valor del lado B. La línea 21 ejecuta la función defArea para los parámetros que son A y B, el mismo, y me trae el resultado del área. Y la línea 22 me ejecuta la función perímetro, rectángulo 1.perímetro para la instancia perímetro, donde los valores son pues los que yo he definido, el lado A igual a 5, el lado B igual a 3, y por eso me trae el valor de ese rectángulo. Entonces, así es como yo defino los objetos, cómo llamo sus instancias, ¿sí? Cómo defino una instancia de acuerdo a la clase y cómo puedo ejecutar las funciones y los procedimientos del objeto. Bueno, y el ejercicio acá es crear el objeto círculo. Bueno, hasta aquí es el primer módulo. Hemos visto el ambiente de programación, hemos visto cómo declarar funciones, hemos visto cómo declarar procedimientos y los tipos de variables, y llegamos a la parte de objetos. Espero que les haya gustado y que continúen con el módulo 3. Bueno, gracias.